Olá, bem-vindos a mais uma edição das Conversas do Confinamento, desta vez com Yohanan Vargas Dias. Boa noite, Francisco, boa noite, Yohanan, boa noite também a si que nos acompanha. Neste canal, a ciência, a filosofia e a consciência convergem para levar até si os diversos ângulos das questões que acompanham a humanidade desde sempre. Nós fazemos as perguntas, cabe a si escolher as respostas. Precisamente. Desta vez temos connosco Yohanan Vargas Dias, diretamente do México. É um amigo, um investigador, jornalista, já tem um canal com muito conteúdo que vocês podem explorar e com certeza o Yohanan nos vai falar também. É alguém com quem também temos trabalhado num outro projeto internacional e, portanto, gostaríamos muito de falar e saber um pouco mais do trabalho do Yohanan. Yohanan, es un placer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y darse tu tiempo para hablar con nosotros. Bienvenido y cuéntanos, por favor. Claro, pues muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación para ustedes que, quieren saber más de lo que ocurre en mi país, que es alucinante todo lo que pasa porque traemos una historia de las antiguas culturas que se mezcla ahora con todo el avance de la tecnología y tenemos de verdad impresionantes historias que han sido documentadas a lo largo de la historia, pero que también debemos de ser conscientes que México ha pasado por una crisis muy fuerte en cuanto a la investigación y difusión, que fue la década de los 80, donde se perdió, donde no se hizo absolutamente nada. Y fue una década que se perdió, pero después con el tiempo se recuperó todo el tiempo perdido y tenemos una cantidad impresionante de casos, ¿no? Avistamientos de ovnis, abducciones y contactados. Nos aquí, más en Europa, lo más conocido y lo nombre más conocido aquí para nosotros es Jaime Maussan. Probablemente tú también lo conoces. ¿Cómo es tu relación? Porque este también es un reportero, como tú, ¿no? Así es. ¿Cuál es la relación y cuál es? Porque a nosotros nos llega una imagen de mucho sensacionalismo y poco rigor, ¿se dice rigor? ¿Cómo se dice? Sí, rigor científico, método científico. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, mira, un servidor tuvo la oportunidad de ser parte de su equipo de trabajo del año 2003 al 2016. Fueron 13 años de trabajar en el programa de televisión de Tercer Milenio. 13 años conocí, ahora sí que realmente era uno de los principales reporteros de su programa de televisión. Y mira que cuando estuve en el programa siempre nos decían eso precisamente, que faltaban muchas cosas, que faltaban hacer análisis, pero de verdad créeme que al menos durante el tiempo que yo estuve y los tiempos que yo investigué, nunca vi que se alterara la información, como también en muchas de las ocasiones dicen que se altera la información. Al menos a mí no me tocó hacer eso. A mí nunca que me haya dicho Jaime, altérale, auméntale, quítale. No, nunca, nunca. Siempre era, hay que contar lo que realmente está ocurriendo. Tuve la oportunidad de entrevistar a gente de la milicia, a gente de las universidades, pero aquí sucede algo bien importante que debe de conocerse a nivel mundial. El hecho de que México
durante mucho tiempo y llegamos a la fecha, te estoy hablando a lo mejor que desde la década de los 70s, 80s, que los investigadores científicos no se quieren involucrar en el tema de los ovnis. Al momento que uno apenas si le dice, oiga, mire, tengo este video, es un objeto volador anómalo, inmediatamente, no, yo no creo en marcianos, eso no existe. No, pero a ver, espere. Véalo primero y después me da su punto. Y no, se cierran, no quieren saber nada del tema de los ovnis y es lamentable porque vemos, por decir, en muchos países en Europa, donde las universidades, los investigadores, los catedráticos están más abiertos y miran, si no creen, al menos miran, ya sean las fotografías, los videos, o te dan un punto de vista como por dónde tenemos que ir haciendo las investigaciones. En México no. En México, en la década de los 90, sucedió un fenómeno que fueron unos programas de debate a nivel nacional, que era el programa o eran los programas de mayor rating en la televisión mexicana, pero eran millones de personas que miraban esos debates entre los escépticos y los investigadores OVNI. Entonces, de ahí surge, no sé, como que algo muy extraño con la comunidad científica que no desearon nunca involucrarse con el aspecto OVNI. Y después los militares, no se diga, era impensable. Pero después con el tiempo accedieron, se abrió un poquito ahí la puerta con los militares. Pero contestando bien a tu pregunta, es este aspecto de que nosotros hacíamos hasta donde podíamos. Entrevistábamos a pilotos, a militares o exmilitares, a algunas personas del ámbito científico que nos decían, mira, te doy esta información, pero no me menciones, yo no existo, yo no te di esa información, entonces no me menciones, pero de verdad no me menciones para nada dentro del reporte que vayas a hacer. Entonces estamos realmente en cuanto al ámbito científico, no hay mucho juego aquí en México, no se puede hablar con ellos porque inmediatamente te cierran la puerta en la cara. Es lamentable porque ya para estos tiempos vemos que Estados Unidos se está abriendo, los militares están abordando el tema de una manera abierta, de una manera profunda, y nos damos cuenta que en México no, o sea, pero es una generación realmente, porque las nuevas generaciones están acercándose, es como las nuevas generaciones de militares que se han acercado a los investigadores y que nos damos cuenta que ya traen otro tipo de ver el fenómeno ovni, los encuentros con extraterrestres o estas entidades que no sabemos de dónde vengan, pero que están presentes, que están ahí muy, muy vigilante de nosotros. Entonces nos damos cuenta que para un programa de televisión es presentar mucha información, cápsulas, entrevistas, reportajes, análisis, y muchas personas piensan que en ese ritmo de trabajo de un programa de tele no es tan sencillo, no es tan riguroso todo lo que se hace, pero realmente sí lo había, al menos en el tiempo que yo he estado, que fueron 13 largos años y que ahora cada que tengo oportunidad de ver el programa, veo que es la misma línea de trabajo, o sea, que no se han salido, no se han modificado, mantienen la línea de trabajo, pero sí me queda muy claro que siempre que Jaime toca un caso, en automático se hace viral, es a nivel planetario, cosa que miren, nos hace falta la mayoría de los investigadores OVNI. Es decir, pareciera que lo que él presenta inmediatamente tiene como un toque mágico, ¿no? Un toque mágico que en todo mundo son el tema de discusión. Y eso creo que nos hace falta aprender, conocer, indagar cómo también cada uno de nosotros pudiera hacer eso mismo para que se proyecte. Y desde luego va a haber personas a favor, va a haber personas en contra, pero creo que aquí lo más importante es que la gente saque sus propias conclusiones a las temáticas que se van presentando. Si hay científicos, si hay militares, si hay testigos, si hay lo que haya, pero tener toda la información para que cada uno de nosotros al final del día saque sus propias conclusiones. O fenómeno OVNI tem vindo a ser considerado como uma ameaça. Da tua investigação, consideras este fenómeno uma ameaça, tendo em conta até a casuística OVNI do México? Mira, lo que les puedo decir que México, al igual que muchos otros países, y les doy el contexto general, en Latinoamérica hay 5 países que tienen una oficina encargada de la investigación OVNI desde el ámbito militar, 5 países.
cada uno de los países le ha puesto un nombre en específico a los ovnis, ¿no? Y cada uno de esos países hace sus investigaciones y las comparte con los otros países que tienen la oficina, porque hay una gran alianza de estos 5 países. Para Chile, lo consideran un peligro potencial, así tal cual. El fenómeno ovni es un peligro potencial. En México, para los controladores de tráfico aéreo, es considerado también un peligro para la aviación. ¿Por qué? En México tenemos miles y miles de fotografías y videos de objetos con forma de esfera, forma de disco, alargados como si fueran tubos, objetos como si fueran una especie como de rombo. O sea, hay de las 1000 formas, colores, tamaños, en todo México, en todo. ¿Pero por qué? Yo siempre he puesto este ejemplo. Nosotros a partir de 1991, del 11 de julio, que se presenta un gran eclipse de sol que cruzó prácticamente toda la República Mexicana y la mitad del continente americano, que a la 1:15, 1:13, 1:15 de la tarde del 11 de julio del 91, prácticamente se oscureció durante algunos minutos. Y en ese proceso la gente miramos hacia el cielo y vimos que había cosas extrañas. O sea, sí, estaban los planetas, estaba el eclipse, eh, pero había otros puntitos ahí extraños que estaban ahí, objetos que estaban dentro de nuestra atmósfera, que estaban girando y que tenían forma de disco, que era impresionante. Y fuimos millones de jóvenes o niños, en esos momentos éramos todos, bueno, prácticamente los que actualmente estamos investigando y difundiendo, éramos unos niños. Y recuerdo que en aquellos entonces, cuando se da a conocer todo esto, despertó el interés por mirar hacia el cielo. Después, con el tiempo, se organizaron grupos para la observación del cielo, que fueron los famosos cazaovnis. Y llegamos al 2021 y hay cientos de fotografías, cientos de videos o miles de videos donde vemos a un avión y detrás del avión van los objetos. O va el avión y enfrente al avión están los objetos. Es decir, pero en ningún momento vemos o ha sucedido algún impacto, aunque se tiene registrado al menos un incidente, uno, donde un avión tuvo el choque con un objeto completamente esférico que fue reportado ante las autoridades de aeronáutica civil en la República Mexicana, que se armó todo un operativo especial en el aeropuerto, que hay que recordar también para las personas que escuchen esta entrevista, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el segundo, está dentro de los 3 más importantes en toda Latinoamérica, por el número de despegues y el número de aterrizajes. Entonces, imagínense, se detiene el aeropuerto, se activan los protocolos de seguridad y de emergencia y vemos que el avión chocó con algo. ¿Qué fue lo que chocó? No se sabe con qué, pero hay videos donde se ven a unos objetos con forma de esfera, a unos objetos que fueron reportados por la ciudadanía, vemos el reporte del piloto, es decir, se tiene toda la investigación y realmente es alucinante todo lo que nos lleva a considerar de que si eso no es un peligro. Desde luego, estoy hablando de un caso donde realmente hubo algo que chocó con la parte interna de un avión comercial. Y tenemos entonces que también en otros puntos, en otros aeropuertos de la República Mexicana, los aviones están a punto de despegar y aparecen esferas en la parte final de la pista de despegue donde tienen que cancelar las operaciones. No puede ni aterrizar ni salir, porque hay unos objetos que le han calculado más o menos el diámetro entre 1.5 a 2 metros de diámetro. Objetos completamente lisos, metálicos, aparentemente metálicos, color plata, que estarían ahí, y eso nos lleva entonces a considerar de que realmente hay algo. Ahora, esto es de manera en los últimos 20 años que ha sucedido esto, pero es mucho, hay mucha actividad ovni en México. Lo que faltan son ojos, son investigadores y ganas de salir a perseguir prácticamente a estos objetos. Pero ya tenemos estos mismos antecedentes en la década de los 70s, en los 80, en los 70s, en los 60s, en los 50s, en los 40s, es decir, siempre.
nosotros en la República Mexicana hemos convivido prácticamente con este fenómeno. Ya para nosotros no es extraño. Es extraño cuando no ocurre nada así, pero nos damos cuenta que también los controladores de tráfico aéreo, que son los que oficialmente están hablando, no el ejército, en México no habla el ejército sobre el tema de los ovnis, no, para nada, nunca vamos a tener declaraciones oficiales desde el ámbito militar, pero los controladores de tráfico aéreo son los que nos reportan, oye, tal día, tal hora sucedió tal cosa sobre esta zona, triangulen la información para ver si algún cazaovni tiene algo, porque se ha hecho todo, se ha tejido una gran red en la zona central de la República Mexicana. Pero sí te puedo decir que al menos en Latinoamérica se considera que es un peligro potencial los objetos voladores no identificados. Y en México le han puesto nada más así, es un peligro para la aviación, porque los controladores dicen, mientras nosotros en el radar estamos detectando un punto, un objeto, un algo, nos damos cuenta que no sabes qué es lo que va a hacer, no sabes si va a subir, no sabes si va a bajar, no sabes absolutamente nada. Entonces ese comportamiento va a ser de un objeto completamente anómalo, extraño, que, que va a pasar por ahí cerca a un avión y no sabes cuál va a ser el comportamiento. Entonces, inmediatamente o desvías el avión, o le dices que descienda, o le dices que se levante, que se eleve. Y saben ustedes que no es tan sencillo si llevas a 400 personas en el avión, si es un avión muy grande, no es tan sencillo que diga, sí me bajo y ya se va para abajo. No, no, no. Son muchos kilómetros que tiene que utilizar para hacer un descenso o ir subiendo. Entonces, ellos dicen, esto es un serio problema para la aviación y para nosotros como controladores. ¿Tú propio has hablado con esos controladores? Sí. ¿Sí? Sí, ellos, mira, en México, durante mucho tiempo nadie se atrevía a hablar sobre el tema de los ovnis, y menos los controladores de tráfico aéreo. Pero después, con un tiempo, comenzaron como a tener confianza, se dieron cuenta que realmente se abordaba de una manera seria, de una manera objetiva, que no se inventaba ningún dato ni nada, sino se decía lo que realmente había ocurrido y como se estaba reportando por el piloto, por los testigos en tierra o por los cazaovnis. Entonces ellos tenían una parte más de todo ese puzzle o de ese problema, y al momento que ellos daban su punto de vista y mostraban si efectivamente tal día, tal hora tuvimos un eco desconocido y es lo que están reportando, era increíble. O cuando nos llega un video, una fotografía, les preguntamos, nos dan su punto de vista y con cuestiones técnicas nos dicen, vamos a ver qué lecturas hay ese día. Y hay ocasiones que realmente se ha detectado que ellos presentan algunas anomalías que a lo mejor no le dan tanta importancia porque no ponen en peligro ninguna de las aerovías o no ponen en ningún peligro a los aviones. Entonces, pues si no ponen peligro y no pasa nada, pues déjalo que ahí está, ¿no? Pues, a lo mejor es una nube, a lo mejor es un pájaro o a lo mejor es un ovni. Así tal cual, ovni, objeto volador, pero nada más, no nave de las Pléyades o no nave de los reptiles, no. Es un ovni, nada más, hasta ahí. Pero sí, ellos comenzaron a hablar a partir de la década, mediados de los 90, comenzaron a hablar, y ahora ya es común que siempre que sabemos que hay un evento importante, son quienes nos dan toda la información, ¿no? Cuando la tienen, porque ha ocurrido también que se dan avistamientos muy importantes donde cientos de personas lo miran y de repente ellos dicen, es que nosotros no tuvimos lectura, no hay nada, no hay nada. Ellos lo que nos dicen, si nosotros no tenemos lectura con el radar que tenemos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, puede ser por dos cosas. Una, que esté el objeto muy abajo del rango del radar, o la otra, que esté muy arriba del rango del radar. Por lo regular, cuando los aviones van a aterrizar o van a despegar, pues están en una franja donde el radar los va a detectar sin problema alguno. Pero si estás por abajo o estás por arriba, ya no los detecta. Entonces ellos dicen, bueno, pues sí pudo darse el avistamiento, pero nosotros con instrumentos, con todos los aparatos técnicos que tenemos, no lo estamos detectando porque o estaba muy abajo y efectivamente cuando vemos las fotos, cuando vemos los videos, vemos que de las casas hacia arriba deben de estar a unos 10 metros, 20 metros.
Hay algo aquí bien interesante que les voy a comentar brevemente. A partir del año 2007, 2008, más o menos, comenzó una técnica que era con una cámara de visión infrarroja y una cámara de visión normal, comenzar a grabar el cielo. Y los cazaovnis comenzaron a detectar que había objetos que se veían a simple vista, que las dos cámaras lo estaban detectando. Cuando iba pasando un avión, en la visión normal, el objeto se apagaba, pero en la visión infrarroja el objeto se mantenía en el mismo lugar. No había ningún movimiento. Y vemos cómo pasa el avión y se aleja. Cuando el avión ya se fue, el objeto en la cámara normal, en la visión normal, nuevamente aparece. Pero en la infrarroja nunca desapareció. Esto es bien interesante porque se pensó en alguna primera instancia que se trataba de alguna tecnología de Estados Unidos que estuviera haciendo algo sobre la Ciudad de México. Sobre todo en esos momentos había mucha venta de terreno para las empresas que estaban llegando de la Unión Americana. Entonces dijeron, es tecnología de Estados Unidos. No es así, porque esto mismo lo hemos detectado en el volcán Popocatépetl, lo hemos detectado en los puntos que las leyendas, los testimonios, los cazaovnis siempre a lo largo de la historia nos han hablado de la presencia de estos objetos voladores no identificados. Quiere decir entonces que lo que las leyendas hacían referencia a que los cerros hablaban entre ellos, que se lanzaban lucecitas o que descendían pequeños fragmentos del sol, al 2021 se están detectando con las cámaras de visión nocturna o de visión infrarroja. Es impresionante, objetos que pueden estar cerca de nosotros, que no los vemos, no hay manera de verlos más que con los aparatos, no produce ningún sonido, nada, y uno no siente nada. Les platico una anécdota muy fuerte que vivimos junto con el equipo de Tercer Milenio que estábamos transmitiendo desde el volcán Popocatépetl. Era una transmisión de 24 horas ininterrumpidas, transmitir desde el volcán, estar analizando lo que sucediera y todo. De repente los cazaovnis ven que de la parte del volcán, del cráter, sale un puntito luminoso, una lucecita comenzó a elevarse. Y todos pensamos que el volcán iba a explotar ya. Vimos que el objeto sube a una cierta altitud y comenzó a irse hacia donde nosotros nos encontrábamos. Yo dije, cuando pase por aquí, yo lo voy a ver, lo voy a escuchar, algo tengo que sentir. Bueno, el objeto estuvo sobre nosotros entre unos 60 y 80 metros de altura. Era un objeto era una esfera completamente esférico, que en la visión infrarroja se veía de color blanco. Entonces, el asunto es de que el objeto pasó, yo no escuché nada, no vi nada, no sentí nada, y los cerca de 20 personas que estábamos ahí, nadie vio absolutamente nada. Esto fue ahí cuando entendí que estos objetos realmente nosotros no les preocupamos. Ellos hacen lo que quieren, donde quieran, y nosotros nos encontrábamos en ese momento a 4,054 metros sobre el nivel del mar. O sea, estábamos ya prácticamente en una zona muy alta. La Ciudad de México está a 2,300 metros sobre el nivel del mar, es decir, estábamos al doble. ¿Por qué no los vemos? Pues por esto, porque ellos utilizan algún tipo de mecanismo que el ser humano no los puede ver a simple vista. Esto de verdad que a mí me llamó mucho la atención y fue cuando entendí que realmente nos falta mucho por conocer, por analisar e por compreender del tema de los ovnis. Sim, é muito interessante porque se analisarmos o nosso espectro visível é muito limitado e, portanto, o infravermelho consegue captar informação que os nossos sentidos não conseguem captar. Há muitos relatos de OVNIs a sair de vulcões. Isto para ti pode ter alguma relação com a teoria da Terra Oca, por exemplo? Ahí no le entendí con la teoría de qué dijo. Com a teoria da Terra Oca, que
poderá haver uma outra Terra dentro do nosso planeta Terra. Ok. Sí, ya, ahora sí, Francisco, gracias. Sí, mira, aquí hay algo bien interesante y tomo de base lo del volcán Popocatépetl. Cuando hay una mayor actividad del volcán, cuando está haciendo erupción, es cuando vemos el mayor número de estos objetos. Objetos, está el volcán, los objetos pasan, antes de ¿qué será? Bueno, a una cierta distancia antes de tocar el volcán, los objetos desaparecen. Dices, ¿pero cómo? ¿Cómo que desaparecen? ¿A dónde se fueron? No sabemos, realmente no sabemos. Lo que sí hemos llegado... También hay imágenes de verlos a entrar en el volcán. Sí, así es. Menciono ahorita los que desaparecen antes de tocar el volcán y los que se han grabado que entran. En estos vemos que son objetos como una especie de esferas que se van acercando al volcán y ¿qué será? Bueno, pues no sé, a una cierta distancia, los objetos que los estamos viendo a simple vista o con la visión infrarroja o nocturna, los objetos desaparecen, pero desaparecen por completo. ¿Qué pasó con ellos? No sabemos si pueda deberse a algún tipo de energía que está liberando el volcán. No lo sabemos. No sabemos si se trate de que las capas tectónicas se están friccionando y están provocando precisamente esto que en la década de los 70 se dijo que eran las famosas luces de la Tierra. No sabemos si estas luces se provocan por las cuestiones de que al momento que entra en erupción un volcán, cuestiones climatológicas comienzan a alterar todo. No lo sabemos. Y está la otra parte precisamente de la que ustedes mencionaban, de estos objetos alargados que aparentemente entran al cráter del volcán o que salen del cráter del volcán. Y nuevamente me remito al ejemplo que les decía, de esta lucecita pequeña que vimos que salió del cráter y que pasó sobre nosotros. ¿Quiere decir entonces que podríamos considerar que hay una base extraterrestre? Desde luego que sí, por la cantidad de avistamientos dentro, o sea, en la zona del cráter. Los especialistas me han asegurado que cuando un volcán, el volcán Popocatépetl, está en una mediana intensidad, la temperatura puede oscilar entre los 500 a 800 grados centígrados. Cuando está en una fase ya eruptiva, la temperatura puede elevarse una cantidad impresionante. ¿Qué quiere decir ambas opciones? Cualquier objeto que pase por ahí, cualquier objeto que esté cerca, ya sea de la ceniza o del calor del cráter del volcán, va a derretir las partes más frágiles de esa aeronave y a los pocos minutos va a caer a tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta tecnología, si son objetos que están saliendo del cráter o están entrando, es una tecnología, es un material que va a resistir esas altas temperaturas. Es decir, es una tecnología muy, muy avanzada. ¿A dónde nos lleva esto? Hay quienes asegurarían que se trata de una tecnología donde hay bases de seres que estarían ahí, porque déjenme decirles algo. Por un lado tenemos los avistamientos, pero por el otro, la presencia desde la década de los 50 de seres muy altos, entre 2 metros, 2 metros y medio, muy delgados, de color entre gris a café, más o menos lo han descrito, cabezas alargadas, dedos muy largos, la parte del pie. O sea, nosotros nos podemos ver nuestro pie. Hagan de cuenta que serían 4 o 5 veces el pie de nosotros, es así, largo. Pero en la parte del talón tienen un pico que los especialistas de la alta montaña, los montañistas, ellos refieren que esos seres, si viven ahí y ese espolón que tienen en el talón, es para que no se resbalen al momento que van caminando en la alta montaña. Yo les preguntaba a ellos cuando comencé a darle seguimiento a estos seres, que déjenme decirles que esto se descubre apenas hace unos años. O sea, no crean que esto viene desde época. No. Esto lo dimos a conocer. Causó una sensación impresionante al momento porque había leyendas que hablaban que esto había ocurrido siglos atrás.
pero cuando vemos que los montañistas los veían, que eran seres que daban una zancada un paso muy largo, ellos lo que les llamaba mucho la atención, la temperatura, las ráfagas de viento que se alcanzan en la alta montaña, y que estos seres como si nada, no les afectaba, aparentemente no les afectaba ni la temperatura tan baja, ni las ráfagas de viento. Pero algo que les llamaba, algo que los obsesionaba mucho, que en tramos que ellos hacían a lo mejor en un recorrido 2 horas, estos seres lo realizaban en 15 minutos. Ellos decían, ¿cómo lo logran? ¿Quiénes son? ¿Desde hace cuánto tiempo están allá arriba? Y las personas que me lo llegaron a describir, yo les decía, ¿cómo es la cara? ¿Qué les alcanzaron a ver? Me decía, es que no vimos nada, solo veíamos que tienen unos ojos pequeñitos, no hay orejas, no hay boca, no hay, tienen una especie como de 2 puntitos en la parte de la nariz y no le ven nada, absolutamente nada más. Es decir, no se le ve como uña, no se le ve cabello, no, nada de eso, nada. Todo se le ve todo parejo. Y yo me quedo pensando, vamos a suponer que nosotros llegáramos, el ser humano ya pisara el planeta Marte. No vamos a bajar desnudos, no vamos a bajar con la ropa que traemos, vamos a bajar con un equipo especial, acorde a la tecnología de ese momento, ¿no? Y lo que necesitemos. Pues me imagino que si realmente hay una civilización viviendo ahí, quiere decir que ellos también van a traer algún tipo de traje especial, algo. Por eso no le vemos las orejas, es como un buzo. Si vemos a un buzo cuando sale del mar, va a decir, no, pues es extraterrestre. ¿Por qué? Pues no le veo orejas, no le veo la nariz, nada más le veo 2 cositas como ojos. Es exactamente lo mismo. Pero esta historia nos lleva entonces a tener que son muchos los avistamientos sobre el volcán Popocatépetl en la zona central de la República Mexicana y los avistamientos de estos extraños seres muy altos, completamente delgados y que tienen dedos largos, el pie muy largo, el talón tienen esa especie de espolón, es decir, que tienen una característica muy especial a las condiciones que prevalecen en la alta montaña. Alguma vez foi feito um registro fotográfico desse ser ou dessa pegada desse ser? Ahí no entendí, Francisco. Si algún testigo ha captado alguna imagen o del ser o de su pie también. ¿Hay algún registro? Y ahora, ¿cuántas situaciones han ocurrido de observación de estos seres? A partir de 1954 se tiene no hay un registro como tal, que haya quedado un reporte, que haya sido firmado, sellado por las asociaciones de montañistas, no. Esto se quedó en historias que iban pasando de boca en boca y les decían, ten cuidado cuando estés en tal lugar, en tal zona del volcán, porque se va a aparecer este ser alto. Yo en algún Solo momento... parecer, no hacen nada las personas. No. Ellos hagan de cuenta, cada determinada altitud, los montañistas tenían que resguardarse de los vientos o de la temperatura, entonces tenían que pasar varias horas ahí para después continuar su camino hasta el cráter del volcán Popocatépetl. O sea, era por fases. En algunos momentos, no siempre, en algunos momentos, el ser pasaba cerca de donde ellos se encontraban, el ser, lo que me han relatado los montañistas, volteaba y seguía caminando. En ningún momento se detenía, no escucharon nunca un sonido, o sea, nada, absolutamente nada. Pero horas más tarde, cuando ya estaba el sol, veían las huellas. Pero yo siempre les pedí que si podían dibujarlo o si alguien había tomado una foto. Dicen, no, en los 50 no es como ahora, que todos en su celular traen las fotos y puedes luego tomar video. No, dicen, los 50 no. Y aparte es todo rápido, no es algo así que digas, estuvo aquí conmigo 10 minutos y se fue. No, es así que pasa, de repente todos se quedan impresionados porque en la alta montaña lo que me dicen los montañistas, cuando estamos allá arriba, no es de que te espantes y te eches a correr, no, porque si te caes, o te puedes ir a las grietas que hay en los volcanes y nunca más aparecer, o te puedes perder,
Entonces, no es así de que te echas a correr, no, eso no se puede allá. ¿Qué es lo que le recomiendan siempre? Te quedas en el lugar donde estés, no hagas ruido, no digas nada, y estate muy al pendiente de lo que esté pasando, nada más. Pero no hay fotografías y no hay fotos de las huellas. La última vez que se tiene el reporte de esta entidad fue, por lo que me han dicho, habrá sido como en el 2003, 2004 más o menos, la última vez que lo vieron. Pero desde 1954 fue la primera vez o las primeras versiones que se tienen de este ser, hasta el año 2003, 2004 que ellos le calculan. Y todo se quedó solamente de boca en boca. Yo les Pero preguntaba, siempre en el sí, mismo local, siempre, solo en ese volcán. si vemos el volcán de frente, o sea, desde hay un refugio alpino que se llama Paso de Cortés. Si vemos así desde Paso de Cortés al volcán, siempre va a ser del lado derecho. Siempre, siempre lo veían en esa zona. Por eso cuando los montañistas subían, decían, tengan cuidado con el ser, con la persona alta que se nos aparece allá. Dice, pero si no hace nada, tengan cuidado, no sabemos si en algún momento nos vaya a querer hacer algo y qué vamos a hacer en la alta montaña. Y tenían razón, no pueden bajar a pedir ayuda porque para subir a lo mejor te tardas 9 horas y para bajar te puedes llevar otras 9 horas. Entonces no es así tan sencillo que uno suba, baje corriendo y digas ayuda, ayuda. No, 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 eso no es así. Por eso siempre la recomendación con los de más experiencia es, te quedas en el lugar donde estás y nada más observar lo que esté pasando. Pero nunca, nunca, en esos a lo mejor 8, 9 casos que se tienen de personas que lo llegaron a ver, es que nunca interactuó, nunca, nada más iba avanzando, volteaba a verlos, pero nunca se detenía. Él mantenía su ritmo, volteaba y seguía, hasta que ellos lo perdían de vista. Pero desde luego dejaba muy nerviosos a los que estaban ahí mirando, pues la escena es que imaginémonos, estás a 3,000, no, bueno, a 5,000 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿y a quién le pides auxilio? No se puede, no se puede, no se puede. Acreditas que pode ser uma forma de vida que evoluiu paralelamente ao ser humano? Portanto, ser algo aqui terreno que tenha tido uma diferente evolução e por qualquer motivo tenha procurado refúgio en zonas inhóspitas. Yo creo que este tipo de entidades muy posiblemente nos haya acompañado, nos esté acompañando desde hace mucho tiempo. Yo creo que es un tipo de vida, desde luego, que no ha sido documentada, que no se ha investigado. Yo cuando conocí la historia, le di seguimiento, hablé con más montañistas y empezaron a salir las historias. Pero fue un tema que a pesar de que llevaba ya en el ambiente 60 años, nadie le había dado seguimiento, porque se quedaba en una historia de la alta montaña. Pero considero, y a partir de lo que encontré, que realmente esos seres están ahí desde hace mucho tiempo. Ahora, siempre se ha visto solamente a uno. No es de que vayan acompañados 2 o 3, no. Siempre ha sido uno. Y no sabemos si ese uno solamente sea uno o nada más sea una comunidad y de repente, bueno, pues ellos nada más vean a uno. No se sabe, porque no se han encontrado cuevas, no se han encontrado vestigios de a lo mejor de alimento o de donde se resguarde de las bajas temperaturas o de la velocidad del viento. No, no se ha encontrado eso, nunca se ha encontrado nada de eso. Pero en la base del volcán, el volcán de Popocatépetl abarca o es la periferia como de 3 estados o 3 provincias de México, ¿no? En México se le llaman estados, no provincias, pero en otro país lo ubican perfectamente como provincias. Entonces abarca 3 o 4 provincias y cada una de ellas te cuenta una historia distinta. Te hablan de seres chicos que andan brincando entre la gente, que son los famosos duendes. Te hablan de estos seres enormes que en el pasado los abuelos interactuaban con ellos. Es decir, que a lo largo de la historia hemos estado de cierta manera en comunicación, pero eso sí,
siempre un gran respeto, siempre estos seres eran vistos, ya fueran los chiquitos o los grandotes, siempre eran vistos como de mucho respeto y de mucho cuidado. Pero no nos dan más información. ¿Cuidado de qué? ¿De qué nos teníamos que cuidar? ¿De respeto ante qué? ¿Ante qué está? No se sabe. A lo largo del tiempo se ha ido perdiendo la historia y no sabemos más. O sea, nos hace falta mucho todavía investigar y quizá muchas de las personas que están conscientes de esas historias no quieren hablar, no quieren que se maltrate, no quiere que pues esas historias sagradas que ellos tienen se vean afectadas con las nuevas tecnologías o que se dé una mala información. Pero yo les he dicho con la gente que ha hablado, los sabios, que son los chamanes de las poblaciones que viven alrededor del volcán, siempre les he dicho, si ustedes tienen conocimiento y no hablan, pues esto se va a perder porque usted en algún momento va a fallecer. Y si no deja todo ese conocimiento que usted sabe sobre esas entidades que están allá arriba, se va a perder en el tiempo y después cuando quizá en algún punto se descubra y se entienda, no vamos a tener la información a un 100% para saber cómo actuar en esos momentos, ¿no? Entonces ellos, pues yo espero que en algún momento los que realmente sepan quiénes son esas entidades, nos digan, nos aseguren quiénes son, de dónde vienen, qué están haciendo ahí. Es muy interesante, de verdad que es, cuando yo tuve la oportunidad de publicarlo, cuando conocí la historia y lo publiqué, fue una noticia que duró prácticamente un mes. Se hicieron algunos encuentros, expediciones, trataron de encontrar, y dices, pero pues si en 50 o 60 años lo vieron 8 veces, ¿qué te garantiza que vas a hacer una expedición hasta el lugar donde se pueda? Porque ya actualmente no se puede subir hasta el cráter del volcán por la actividad. No se puede en estos momentos, está prohibido. Pero no es de que te pongas una mochila y te vayas caminando y por ahí te lo vas a encontrar. No, esto no es así. Así la historia no lo ha registrado, ¿no? Tú también hablas de muchos casos de abducción ahí. ¿Puedes nos describir un poco acerca de estas abducciones? Sí, claro. ¿Qué seres, cuáles los seres que están involucrados con estas abducciones? ¿Qué pasa con las personas que son abducidas? ¿En qué zonas de México ocurre más? Ok, claro. En México, a partir de la década de los, ¿en qué será? Principios de los 90, habrá sido en el 92, 93. El tema del secuestro extraterrestre estuvo muy fuerte por los documentales que nos llegaban de Estados Unidos. Hay que recordar personajes como Bob Hawkins, John Mack, que eran los que realmente los libros, los documentales, pues nos llegaban de Estados Unidos y se creó todo un boom en la República Mexicana por el secuestro de extraterrestres. Tenemos entonces que los primeros casos que comienzan a registrarse en la década de los 90 hablaban de seres con una cabeza grande, piel gris, como si fuera entre gris y gris plateado, como el de los peces, chiquititos de 1 metro, algunos referían que era de 1 metro, otros aseguraban que eran de 1,5 metros. Y las características principales es de que ellos veían siempre era o estaban en un lugar apartado de las grandes ciudades o de las poblaciones, otros aseguraban que iban sobre la carretera, de repente veían una luz en el cielo y cuando se daban cuenta esa luz que veían que los iba siguiendo, de repente ya estaba frente a ellos. Acto seguido, abrían o trataban de bajarse del automóvil y se pierde toda la historia. No saben. Después con los estudios, con los análisis, con las regresiones que se le hicieron a algunos de esos testigos o que solos comenzaron a recordar lo que les había ocurrido, aseguraban que era una luz chica del tamaño de un automóvil, pero que al momento que cruzaban la luz veían que era enorme, que adentro había 3 o 4 pisos donde había muchos seres humanos, donde había muchos seres extraños, muchos, pero hay una característica que me he dado cuenta en los casos de México, que
La primer línea, es decir, está la persona que se llevaron. La primer línea estarían estos seres grises, chiquititos, tocándolos, manipulando el cuerpo. Atrás de ellos, en una segunda línea, están unos seres muy parecidos a los grises, pero de un color café. Bueno, en México decimos, bueno, es de este color, así cafecito. Así, lo están viendo, de este color sería. Y atrás de ellos, en una tercera línea, estarían seres parecidos a nosotros. Dices, a ver, espérate, ¿seres humanos igualito a nosotros? Sí, y son los que están dando las órdenes a los cafés y los cafés le están dando la orden a los grises. Dices, pero como, pues si en la historia normal, a nivel mundial, nada más están los grises. No, hay casos en la República Mexicana que están estos tres círculos. Muy curioso. Y si vemos también en algunos casos de Estados Unidos, hacen referencia a que están los grises y al último, separados, estarían los muy parecidos a nosotros, a los humanos. En México, los lugares donde se han presentado el mayor número de incidentes no son las grandes ciudades, son las zonas apartadas de las grandes ciudades, en especial las comunidades cercanas a los desiertos. Muy curioso. Es decir, pareciera que si hay un mayor número de personas viviendo en un lugar, se supondría que es ahí donde vas a encontrar el mayor número de personas que están viviendo estas experiencias. No, no es así. El mayor número se encuentra en las zonas apartadas de las grandes ciudades o en las zonas de desierto. Y te cuentan unas historias increíbles que en primera instancia ellos, voy a describir a grandes rasgos las características. Los que viven en la zona de los desiertos, que es la zona norte de México y zona sur de Estados Unidos, que sería la frontera, que es zona desértica, los lugareños aseguran que ven a unas personas luminosas, brillan, puede ser blanco o amarillo el color, la intensidad, que están, este dato es bien interesante, ¿eh? Que están levantando algo del piso. Y la zona del desierto en México tiene mucho cuarzo, silicio. Entonces vemos que en esa zona siempre, a lo largo de toda la historia, siempre han visto a esos seres vestidos de blanco o que emanan una luminosidad blanca o amarilla que están levantando todo. Cuando los lugareños los miran y horas más tarde o un día después van al lugar donde exactamente estuvieron esos seres, se dan cuenta que hay una especie como que faltan cosas, faltan piedras, faltan, en el desierto mexicano hay flora y hay fauna en los desiertos, o sea, no es como los de Egipto o lo del Medio Oriente, que no hay nada, no, acá sí hay. Hay poquitas plantas, hay poquitos insectos, pero hay. Entonces, no hay nada. Encuentran en esa zona que absolutamente no hay nada. Es decir, pareciera que llegan y están seleccionando algo que les llama la atención. Están a minerar. Sí, exactamente. Pero esto lo encontramos siempre en la zona norte de México, zona sur de Estados Unidos. Es la franja donde siempre vamos a encontrar esto. Y es donde está la mítica zona del silencio. En la zona del silencio tenemos uno de los casos más impactantes de abducción, que es el famoso chivero de las manos divinas. Cuando en la década de los 70, a grandes rasgos les platico la historia, era un niño que iba a la escuela, iba con su hermano, de repente la bicicleta en la que iban se descompone. El hermano se va corriendo porque se le hacía tarde para llegar a la escuela, entonces se queda el chivero, don Arturo Hernández se llama. Comienza a escuchar un panal de abejas. Él se espantó porque estaba en medio de la nada y dice, bueno, me van a picar. Él voltea para todos lados buscando y ve a un objeto que era con forma de disco, que era el que producía el sonido. Se acerca, estaba a la altura de un árbol, baja una rampa y descienden dos seres altos, él le calcula entre 2,5 metros, 3 metros, con ropa muy ajustada. Entonces él trató de comenzar a correr y le dijeron, no tengas miedo, nosotros no te venimos a hacer nada malo,
quédate, tranquilízate, y pierde el conocimiento. Después de este incidente, se lo llevan, ya cuando él regresa, lo dejan, esto es algo muy curioso, lo dejan a la entrada de su escuela. Él no sabe cómo llegó, él no sabe nada. La gente que estaba, la persona que está en la entrada de la escuela, nunca lo vio entrar. Entonces él se mete a su salón y a los pocos minutos comienza a sentirse mal. Lo tienen que trasladar al hospital y se dan cuenta que que todo su cuerpo tenía una alta dosis de radiación. Y le preguntaron, ¿dónde te metiste? ¿Qué hiciste? ¿O a dónde te llevaron? Y él hablaba de un objeto volador, él hablaba de seres muy altos y le dijeron, bueno, es la fiebre, que ya está hablando, que ya está alucinando. De ahí lo llevan a otro hospital, a la capital de la zona norte de México. Y ahí, bueno, pues comienza toda una serie de cosas anómalas que no hemos entendido a la fecha, porque él asegura que llegaron gente de la NASA directo a investigarlo y se presentaron como eso, gente de la NASA, y está muy cerca realmente la frontera de Estados Unidos. Después llegaron otras personas que él los identificó que era de la raza de los seres que eran de ese disco volador. No hay un mensaje como tal, pero a él le dan un don, que fue el don de la curación. Y ha curado una cantidad impresionante de personas. Y en la década de los 70s y en los 80s fue el hombre que iban de todo bueno, a la fecha, van de todo el mundo a curarse con el chivero de las manos divinas. Y él siempre dice, habla su experiencia, da a conocer todo lo que pasó. Y esto nos remonta entonces que a los casos de contactados que hubo en toda Latinoamérica. Tenemos al chivero de las manos divinas que llegó directamente, personas que se identificaron que trabajaban en la NASA. Tenemos en América Central con don Enrique Castillo Rincón, otro contactado muy importante que fueron pleyadianos, que se lo llevan, le dan una serie de información, le dan profecías, llega gente de la CIA hasta su casa y se lo llevan 3 días a Washington para hacerle un interrogatorio, pero literal, interrogatorio. ¿Cómo sé y cómo estoy tan seguro de eso? Hace 2 años, la familia solicitó a la CIA que se desclasificara la información y en una carta, la CIA, directo, sellada, firmada, con fecha, todo, le dice no. El expediente de Enrique Castillo Rincón está bajo custodia y todavía forma parte de la información clasificada. Por lo tanto, no podemos dar absolutamente nada. Pero lo mismo ha ocurrido con muchos de los principales contactados en toda Latinoamérica. Es decir, que desde la década de los 60 hasta la década de los 80 tenemos conocimiento que estas entidades, entidades hablando de la CIA, hablando de personas de la NASA o hablando de algún grupo de investigación muy importante o muy sonado en estos momentos de Estados Unidos, fueron con los principales investigadores de Colombia, fueron con los de Perú, de Chile, de Argentina, es decir, de toda Latinoamérica y estuvieron detrás. Y curiosamente el caso del chivero de las manos divinas encaja perfectamente en la época en que le dieron seguimiento a todos los contactos latinoamericanos. Este caso fue muy importante a finales de la década de los 70, cuando se da a conocer, porque los seres le dijeron cuando ya se despidieron de él, que poco a poco él ha ido recordando. Hasta el momento no se le ha hecho una regresión hipnótica. El año pasado lo íbamos a hacer en el mes de julio, iba a venir un especialista a México, iba a venir un especialista de la Argentina, precisamente íbamos a organizar un congreso y dentro de ese congreso se iba a hacer la regresión hipnótica. Durante estos últimos 40 años nunca se le ha hecho la regresión hipnótica, nunca. En primera, porque él no aceptaba. Cuando yo le hice la propuesta, cuando le presenté las cartas credenciales de la persona que le iba a hacer la regresión, aceptó. Pero lamentablemente llegó la pandemia y no se pudo ya hacer. Yo espero que ahora que pase todo lo de la pandemia y todo lo que estamos viviendo actualmente, podamos hacer la regresión. Pero hay algo que le dijeron estos seres: te tienes que bañar con abundante agua.
al momento que ellos le dijeron, al momento que nosotros nos vayamos, nos vayamos, inmediatamente báñate, lávate con abundante agua. Él no lo hizo porque se lo llevaron al hospital, pero cuando tuvo la oportunidad, que fue 2 días después, al momento de echarse el agua encima, la piel se le comenzó a levantar. Él hace referencia que como cuando vamos a la playa, nos quemamos y se empieza a levantar el cuerito. Dice, pero que fue desde la cabeza hasta los pies, toda la piel se le comenzó a levantar. Y ya el malestar comenzó a descender. Es decir, que lo que le dijeron, y esto mismo ha ocurrido en España con doña Próspera Muñoz, que los seres con los que ella contactó le dijeron, ustedes, o sea que eran las dos hermanas, les dijeron, con abundante agua, lávense, báñense con mucha agua. Y efectivamente, vemos que en Latinoamérica hay 2 casos más donde estos seres le dicen que se tienen que lavar con abundante agua. Es decir, pareciera entonces que es muy rica la casuística en cuanto al contacto con extraterrestres, pero también en cuanto al secuestro. Y les he relatado el más importante o el más impresionante que se ha dado en la República Mexicana y que desde los 70 se ha documentado debidamente. Tens no teu canal um programa que se chama Profecias e Contacto. Destas profecias, já alguma se concretizou? Mira, sí, en mi canal abordamos diversos temas. Desde el año 2016 comencé a darle seguimiento a los contactados, a las personas que refieren vivir esas experiencias de secuestro con seres extraterrestres. A la fecha tengo más de 3,500 entrevistas, de toda, tanto de Europa como de toda Latinoamérica. He entrevistado a todos. Y hay 2 casos que les voy a comentar de las profecías. 3 meses antes de que se produjeran los 2 terremotos que afectaron en el 2017 a México, que fue en el mes de septiembre. Uno fue a principios del mes de septiembre al sur, que estuvo muy fuerte, muy feo, y después el 19 de septiembre en la zona central de la República Mexicana. 3 meses antes, la mayoría de los contactos en México comenzaron a recibir un mismo mensaje. Yo en algún momento pensé que se habían puesto de acuerdo todos. Yo dije, no, esto no es así, esto no funciona de esa manera, que alguien reciba un mensaje y de repente todos reciban el mismo. Y yo estaba, realmente, yo dije, yo tengo que encontrar quién organizó a todos los contactados y ver qué hay detrás de eso. Yo fue lo que pensé. Entonces, a uno por uno, estuve en sus casas, fui, le di seguimiento y me di cuenta que no encontré que alguien se hubiera puesto de acuerdo. Todavía 12 horas de que llegara el terremoto que afectó muy fuerte la Ciudad de México y los alrededores, las 2 contactadas de la zona norte me llamaban al aire en vivo y me decían, sálganse de la Ciudad de México, esto ya va a reventar. Y yo les decía, ¿va a reventar qué? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Y me decían, no sé, pero ya me dijeron ellos que ya está próximo, en cualquier momento va a ocurrir. Y yo decía, bueno, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pues, ¿cómo le voy a decir a la gente, sálganse, vámonos, porque va a llegar el terremoto? Pues, no, esto no es así. Entonces, quedó ahí registrado, está las llamadas, ahí en mi canal de YouTube, y bueno, durante 3 meses le di seguimiento. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era muy simple, cortito, pero contundente. Tienen que salirse de la gran Ciudad de México, tienen que dejarse, váyanse por algunas horas, tómense unos días así tal cual, tómense unos días de vacaciones, váyanse a donde quieran, pero sálganse de la Ciudad de México. No es bueno, estamos corrigiendo la carga, algo así de carga energética que se está desprendiendo de la zona central de México. Ese era el mensaje. Cuando uno lo escucha, eso no te está diciendo absolutamente nada, ¿no? Es muy ambiguo y cada quien le va a dar una interpretación que quiera. Pero 12 horas más tarde,
que me llega la última de las llamadas de esta persona. Y lo que más me llama la atención es de que en esa llamada yo le digo, ¿pero qué te han dicho? Pues si no te dicen la fecha, no te dicen la hora y no te dicen qué, pues entonces, ¿cómo? Esa comunicación con los extraterrestres no sirve, no sirve. Y ella me decía, yo veo en una de las principales avenidas de México, que es Avenida de los Insurgentes y Paseo de la, que son las más grandes de México, veo toda la gente caminando, la gente está llorando. De donde yo me encuentro a donde a ella la llevaron, dice, toda la gente viene hacia mí, la gente está triste, la gente está llorando, la gente tiene un gran pesar, es un caos la ciudad, no hay corriente eléctrica, no hay señal de celular, o sea, y dices, bueno, pues si llegara a ocurrir un terremoto, pues por lo regular pasa eso en Ciudad de México, que la Ciudad de México habitualmente, de cierta manera ya estamos acostumbrados a eso. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando dice, me llevan a unas calles donde hay un edificio rojo, el edificio rojo empieza a moverse, ¡puf! Dice, es como si lo hubieran apachurrado de arriba para abajo. Dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, esperemos que no suceda nada, y hasta ahí se quedó. 12 horas más tarde. Fue 19 de septiembre. El 19 de septiembre de 1985, México vivió uno de los terremotos que nunca lograremos olvidar, nunca, porque murieron más de 10,000 personas, toda la zona centro colapsó, fue un caos, fue un caos. Y nuevamente llega el 2017, llega 19 de septiembre y llega la 1:14 p.m. Se produce el terremoto. Las imágenes de la televisión que vi era todo lo que me habían dicho, dos contactadas me habían dicho. El edificio rojo que le permitieron ver salió, se hizo viral. Es un edificio rojo, son unos jóvenes en un estacionamiento que se estaban grabando entre ellos, empieza el terremoto, giran hacia donde estaba el edificio y el edificio comienza a moverse, ¡puf!, colapsa. Ahí fue cuando entendí de que realmente había algo que los seres humanos o algunas personas pueden conectarse con esa mente maestra, como yo le llamo, pueden bajar esa información y visualizar lo que va a ocurrir, pero lamentablemente se les olvida bajar también la información qué día, qué hora y el qué, porque si no, no vamos a saber. Pero fue impresionante, realmente fue impresionante cómo comenzó a circular entre la mayoría de los contactados 3 meses antes, pero así justito, 3 meses antes, la información de que venía un gran cambio para la Ciudad de México y que recordaríamos, los primeros mensajes decían que los mexicanos recordaríamos la grandeza del México del pasado. Dices, pero ¿cuál es la grandeza del México del pasado? ¿Cuál? Entonces vimos que al momento que caen los edificios, inmediatamente la gente salía a ayudar. Y las nuevas generaciones se involucraron también con eso, porque ellos, las nuevas generaciones, sabían que había ocurrido un terremoto en México en el 85, pero ellos no lo vivieron. Entonces dices, ¿será entonces que el mensaje que ellos estaban dando era ese? Regresar y retomar la grandeza del pasado. Yo creo que sí. Pero esto también me llama la atención y ustedes lo tienen allá en Portugal, con 3 meses antes de la aparición de la Virgen de Fátima. Y tenemos también que hay otros incidentes en Latinoamérica que 3 meses antes de que ocurra algo muy fuerte, se presenta. Es decir, tenemos entonces ya como ciertos puntos, cierta casuística que nos lleva a entender de que cuando va a ocurrir algo importante, meses antes te están avisando desde esas otras realidades. Ahora, yo no sé si sean extraterrestres, intraterrestres, seres de luz, no lo sé, no lo sé, porque así como les he platicado de esto que era una profecía, era una predicción que estaban dando 3 meses antes, cuando nunca nadie puede decir que lo que te va a pasar y que llegue a ocurrir. También hubo un caso que le di seguimiento, se hizo viral en México, donde un jovencito, un niño y su mamá comenzaron a contactar a un ángel. Entonces le dijeron, va a despertar un volcán
que llevaba no sé cuántos siglos apagado, y dices, pero ¿cómo va a despertar? Eso no va a ocurrir. Pero yo le di seguimiento. Dijo, algunas ciudades en Europa van a quedar bajo el agua. Dices, pero no, eso no. Bueno, yo lo documenté todo. Dije, bueno, si sucede, pues ya está aquí. Y si no sucede, pues ya le di seguimiento. Y efectivamente comenzó a ocurrir cada una de las cosas. Un ángel que era muy parecido a un humano, que le daba a un niño mensajes y de repente comenzó. El volcán despertó, lo que nunca había ocurrido. Dices, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo sabía que iba a despertar ese volcán en la fecha, en las fechas que ellos dijeron? No sabía, no había manera. Bueno, ni los científicos sabían. Ya después dijeron, sí, bueno, se trata del movimiento de las capas. Bueno, pero el asunto es que despertó, que algo sucedió. Avistamientos, o sea, una serie de incidentes alucinantes, pero así también la contraparte, cuando llegan personas y dan día, hora y dicen el qué, todos estamos al pendiente y no ocurre nada, pero nada ocurre. Les pongo un ejemplo muy, muy breve. Unas personas de la zona norte de México me contactan, yo las entrevisto y de repente, bueno, sueltan el mensaje. Tal fecha, tal hora va a suceder un nuevo terremoto en México, ¿no? Pues ya todos estábamos espantados. Dices, a ver, espérate. Ahora sí hay que correr la voz porque a lo mejor es cierto. Se corrió la voz, se hizo viral, fue tremenda la cobertura que se tuvo. En nosotros en el canal, cada que me dan una fecha o un horario, hacemos una transmisión especial. Dure lo que dure, puede durar 5 horas, puede durar 8 horas, lo que dure, hasta que tengamos si sucedió o no sucedió algo. El asunto es de que en esa ocasión, cuando nos dan la fecha, todo iba a ocurrir a las 6 de la tarde, el terremoto no llegó, pero no llegó. Yo no sé si haya sido coincidencia, pero lo que sí hubo, que a partir de ese día, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, comenzó a darse un enjambre de microsismos en la zona central de la Ciudad de México, bueno, de la República Mexicana, en la zona central de la República Mexicana, que implicaba la Ciudad de México. Ese mismo día por la tarde, quien es la jefa de gobierno en la Ciudad de México, junto con diversos científicos, salieron a dar una conferencia de prensa, dijeron, no, está sucediendo esta serie de sismos por las excavaciones para el metro. Otros dijeron, no, se trata porque estamos extrayendo mucha agua. Dices, a ver, espérense, pues si esto no lo sacaron, el agua no lo sacaron ayer. Lo de el metro, esto viene de años atrás, ¿y por qué antes no y ahora sí? Fue algo muy curioso. ¿Y saben cuál fue después el mensaje último que recibieron estas personas? Que todo se debía a que ellos habían hecho lo necesario para que no llegara y se liberara toda la energía de golpe, sino que fuera de forma gradual. Fue faseado. Sí, entonces, de verdad que, no sé, son cosas que le he dado seguimiento, que me he topado con que hay cosas extrañas, pero ahorita todavía no tengo la posibilidad de llegar a conclusiones en torno a esto. Pero están los casos documentados, está todo lo necesario para entender de qué es real, qué es auténtico, pero desde luego no en todos los casos. Eu gostava que falássemos de alguns casos atuais. Quando falamos da América do Sul, associamos a alguns mitos como o chupa-cabras, a mutilação de gado. Existem, por exemplo, nos últimos 5, 10 anos, algumas ocorrências, quer de chupa-cabras, quer de mutilação de gado, ou esse mistério já foi resolvido ou simplesmente desapareceu? En México, lo más fuerte del chupacabras fue en la década de los 90, del 93, 94 hasta el 99, más o menos, 98, 99. Es el rango que estuvo muy fuerte el chupacabras. En todo México, aparecían las huellas, gente que había sido rasguñada, gente que había sido lastimada por esta entidad, todos los describían que era un ser de 1 metro, como una especie de canguro, un hocico con diversos, se me fue la palabra, colmillos, en la parte de la espalda, una especie como de espinas o púas, sí, en toda la columna, los ojos rojos.
lo que llamaba mucho la atención de los casos en la República Mexicana, pero sobre todo en las zonas rurales donde había ganado, porque en las ciudades no hay ganado, no. Eso está fuera de las ciudades, los ranchos donde están los animales de corral. Entonces, hay algunos casos que en esos momentos se dijeron que escuchaban por la noche un aleteo, pero un aleteo como si fuera un ave muy grande. Horas más tarde encontraban a 20, 30 animalitos muertos. Todos, la característica, 2 perforaciones en la parte del cuello y no encontraron rastros de sangre en el cuerpo de los animales, que eso empezó a llamar la atención. Pero no solamente eran eran cabras, borregos, caballos, vacas, toros, era todo tipo de animal de corral. Lo interesante cuando comenzamos a hacer las investigaciones, bueno, en mi caso yo era un niño cuando eso ocurrió. Yo ya comencé a darle seguimiento ya hasta a los casos que ocurrieron después del año 2000. Lo más fuerte, el clímax de los ataques del chupacabras ocurrió en las fechas que ya les he mencionado. 93, 94, 98, 99, más o menos. Eso fue el clímax, lo más fuerte. Pero siguieron ocurriendo. Los medios de comunicación ya no le daban seguimiento. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Eran ataques, 2 perforaciones, no había sangre. Lo interesante en donde quedaban los animales, que si era un corral grande, chico, mediano, del tamaño que fuera, todos los animales estaban en la zona central del corral. 1. 2. No había pataleo de los animales, es decir, los animales no estuvieron bajo estrés. No. Es como si algo les hubieran echado y de repente quedan paralizados. No había huellas de animal, no había huellas de humano, no había huellas, simplemente no había nada. Nada. Alrededor, entre los animales, no había nada, no había nada. Los veterinarios que se involucraron en ese momento con la investigación, ellos aseguraron que lo que estaba ocurriendo era jaurías de perros. Dices, no, la jauría de perros no te van a dejar 2 perforaciones, no, te van a desgarrar, van a morder, van a jalar y van a rasgar donde haya mordido el animal. En este caso, solamente 2 perforaciones, nada más. No había sangre. Es decir, cuando le haces 2 perforaciones en el cuello a los animalitos, inmediatamente comienza a brotar la sangre. No había rastros de sangre. No había hemorragia. ¿Dónde está entonces la sangre? No hay huellas, no hay nada. Hay una opción: hacerle caso a las personas que aseguraban que escuchaban un gran aleteo y que a lo mejor llegó volando y que esta entidad lanzaba algún tipo de sustancia que adormecía a su presa, que ya cuando estaba la presa adormecida o inmóvil, llegaban y le extraían la sangre. No hay otra opción, no hay otra opción. Ahora, vamos a suponer que este animal realmente haya llegado volando. Tenemos casos de 20 borregos o de 40 borregos en una noche. ¿Será nada más uno? ¿Fue uno nada más? ¿O fue un grupo de estos chupacabras, ¿no? Que en México ya no le decimos chupacabras, ahora le decimos entidad biológica anómala. Fue como se quedó desde la década de los 90. ¿Por qué? Porque en la década de los 90, México vivió una de las devaluaciones económicas que a la fecha nos sigue lastimando, que seguimos recordando y que fue lo peor. Millones de personas perdieron sus empleos, sus casas, sus empresas, es decir, fue una de las peores devaluaciones que hubo en la República Mexicana. Y para distraer, lo que hizo el gobierno, para distraer a la sociedad de la devaluación, sacar en todos los periódicos en primera plana, en los noticiarios de televisión, de radio, el chupacabras. Y el chupacabras atacó aquí, y el chupacabras, o sea, todos nos fuimos con la finta del chupacabras, y cuando nos dimos cuenta, llegó, en medio del chupacabras, llegó la devaluación. Por eso en México nunca nadie te va a hablar del chupacabras, porque es un trauma que traemos como sociedad. Entonces, ¿qué optamos? Bueno, pues mejor le cambiamos el nombre, así ya, aunque es lo mismo, pero ya le hemos cambiado el nombre, ¿no? Pero fueron muchos los casos. No había, la no fecha continúa. las autoridades que decían de eso, pero pues, probablemente toda la gente, los agricultores estaban involucrados con sus animales,
que se han perdido, las autoridades lo que decían, ¿cuál era la explicación? Nada. Aquí sucede dos cosas. Una, en una primera instancia, los lugareños comenzaron a reportar a las autoridades municipales, pero las autoridades municipales no lograron explicar, nunca se logró explicar. Pero lo que sí hacían para que dejaran de molestar es, a ver, ¿cuántos animales tienes? No, pues mataron a 20. A ver, aquí tú tienes registrado que tenías menos. Entonces, ¿de dónde entonces tienes una multa? Entonces decía el ganadero, a ver, espérate. O sea, me mataron mis animales y ahora aparte de que ya perdí dinero, tengo que pagarte la multa por no reportar más animalitos. Entonces la gente optó por ya no reportarlo. Entonces ya avisaban a los medios de comunicación, entre ellos ya comenzaron. Fíjense, aquí sucedió algo bien interesante. En donde se dieron los casos más alarmantes de casos de ataques de esta entidad biológica, la gente se comenzó a organizar en cuadrillas con armas, con machetes, con todo tipo de armas para irse a los cerros, irse a las cuevas y comenzaron a matar a cuanto animal extraño que ellos comenzaron a ver. Entonces hubo una alerta por parte de las autoridades, dijeron, oye, no, espérate, no, o sea, no has encontrado al famoso chupacabras y estás afectando toda la cadena alimenticia porque estás matando a los murciélagos, estás matando a los animales que están al fondo de las cuevas. Eso no puede ser. Entonces empezaron a haber una serie de problemas. Nunca en ningún pueblo se logró atrapar al famoso chupacabras. El temor principal en las rancherías era de que estos animales fueran a atacar a los niños o fueran a atacar a las personas. Pero bueno, no se tiene conocimiento de que hubiera casos donde este tipo de incidentes hubiera ocurrido. Que hubo ataques en el aspecto de rasguños, que de repente la gente iba caminando por en algún lugar y se topaba con esa entidad. Sí, eso sí hubo, pero hubo arañazos nada más. Hasta ahí se quedó eso. Vou-te colocar uma questão e peço ao Francisco para me traduzir se tivermos alguma dificuldade, se eu tiver alguma dificuldade em me fazer entender. Há alguns meses atrás falámos com um investigador brasileiro que acompanhou também, estudou o fenómeno destas entidades biológicas anómalas. E ele referiu que em alguns casos saía um líquido verde das duas feridas onde supostamente o animal terá sido mordido. Conheces algum caso com esse tal líquido verde? E sim, se esse líquido foi analisado no laboratório alguma vez? No, líquidos como tal, no. Lo que sí se tiene, un caso, uno, en el estado de Puebla, donde un borreguito fue atacado por esta entidad, las dos perforaciones, lo clásico, no había sangre, pero el borreguito seguía vivo. Pero lo que sí se encontró es de que había una especie de sustancia como gelatinosa, semitransparente, no tenía un color en específico, podríamos decir blanca, pero era como una especie de gel. Cuando no se supo, eso habrá ocurrido en 1994. Desconozco si se haya mandado a analizar esa sustancia. Hubo veterinarios que llegaron hasta la zona, metían los guantes, ya cuando falleció el animal, metían los guantes en la parte de los pulmones, en las tripas. No había rastro, o sea, metía el guante, lo sacaba y no había sangre, no había nada. Pero no sé si se haya mandado a analizar. Lo que ocurre en México, como les decía minutos atrás, es de que la comunidad ovni le da miedo involucrarse con esto. En aquellos entonces yo formaba parte de un equipo de trabajo, de un grupo de investigación que mandó a hacer diversos estudios. En ese momento yo no le di tanta importancia a los estudios, yo le di más importancia a los casos, estar en el lugar y sacar la mayor cantidad de información, porque realmente los científicos no decían mucho. Hace apenas unos años, revisando el archivo y viendo los memorándums y los reportes oficiales de los veterinarios de las universidades principales de México, ellos
ahí lo que ponen en esos reportes es de que se trató de rompimiento de los huesos, de las costillas, y bueno, lo que daban a entender era de que se había tratado de animales de que estaban sedientos y estaban hambrientos. Es decir, que llegaron y empezaron a descuartizar. Dices, pero a ver, ¿cómo lo vas a descuartizar si tú tienes el cuerpo del animal y te estás dando cuenta que no está descuartizado y que no tiene ninguna costilla rota, que no tiene ningún hueso roto, lo único que tiene son las dos perforaciones? Y en esos estudios fueron cerdos, fueron patos, o creo que ustedes allá los conocen como ocas, Ganso, sim. Gansos, exacto. Ganso. Y fue eso, realmente fue eso lo que ocurrió. Y dices, pero ¿cómo? O sea, el mismo texto que le puso para los cerdos fue el mismo texto que utilizaron para los gansos y fue el mismo texto que utilizaron para los perros. Dices, pero ¿cómo? Y las universidades cobraron. O sea, no era gratis. Entonces nos damos cuenta que ya desde ese punto se burlaban, desde ese punto no le daban la seriedad requerida, a pesar de que se les pagaba el servicio. No lo hacían. Como no hay investigación profunda, como no se sabe realmente a profundidad, y en muchas de las ocasiones cuando nosotros ya llegábamos a la escena, los animales ya no estaban. Una, los habían quemado, otros los habían enterrado y otros más se habían comido a los animales, hasta que salió una alerta sanitaria por parte del gobierno que dijo, si usted ha sido atacado, pero ellos no manejaban la palabra chupacabras, ellos decían, si sus animales han sido atacados por jaurías de perros, que de ahí no se salió el gobierno, siempre dijo que era jaurías de perros, no se coman los animales, porque no saben si puede tener rabia o algún tipo de virus o algún tipo de bacteria que le pueda afectar. Entonces la gente dejó de comérselos. Recuerdo que en alguna ocasión yo le preguntaba a la gente, oiga, ¿y qué pasó con los animales? No, nos lo comimos. Eso ocurrió un martes y el día domingo invitamos a todo el pueblo a que se viniera a comer. ¿Y les pasó algo? No, nada, nada, todo bien. Pero bueno, ¿y qué hubiera ocurrido si les hubiera hecho daño a todo un pueblo? Entonces, pasaron de las 1000 variantes, pero reitero, lamentablemente cuando las autoridades competentes no se involucran desde el ámbito científico para aclararnos qué es lo que está ocurriendo, vamos a seguir así, dando topes y topes y topes contra la pared. Nosotros tenemos una idea, pero sería más sencillo que la comunidad científica los analizara, checara, viera todo el escenario a partir de la información que nosotros hemos recabado, las fotografías. Es decir, esto es una cadenita. Nosotros tenemos toda la parte gráfica, los testimonios, ustedes tienen la parte científica, si hay alguna sustancia extraña, el tipo de corte, si fue un colmillo, si fue un cuchillo, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces, falta mucho por hacer en general en Latinoamérica. Falta inversión, desde luego una inversión económica para la investigación, hace falta que las universidades se involucren o que hubiera algún grupo multidisciplinario que nos ayudara dentro de las investigaciones. Faltan yo creo que muchas, bueno, en Latinoamérica y en general en todo el mundo, ¿no? Habías dicho que los militares en México no hablan de estos casos, pero ¿tú sabes de casos que militares se han estado envolvidos o que tienen... Sí. Sí, en el año 2016-2017 fui invitado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a dar una serie de conferencias. Recuerdo que cuando a mí me invitaron, yo tenía mucha desconfianza. Dije, bueno, a ver, ¿cómo que? O sea, ¿de cuándo acá los militares en México te invitan a dar conferencias de ovnis? Dije, ¿a mí? Pero si yo no soy el más conocido, no. Y yo les preguntaba a ellos, ¿pero por qué a mí me invitaron y no al que es más conocido? Dice, no, queremos que usted venga. ¿Usted puede venir? Dije, oiga, pero esto es una broma, ¿verdad? Que no, que lo esperamos entrar. Es que yo no lo creía, de verdad, yo no lo creía. Y dije, bueno, pues yo voy, ¿no? Me citaron a las 7 de la mañana en el hospital. La primera conferencia que di fue en el Hospital Militar de la Mujer. Y fue gracias a la doctora Meli, que organizó todo, hizo todo lo necesario. ¿Cuál era el trasfondo de esto? Que las nuevas generaciones de militares y de mandos medios de la Secretaría de la Defensa Nacional
estaban visualizando crear una oficina, un comité, una organización para investigar el tema de los ovnis. Querían ellos que un porcentaje fuera integrado por investigadores de la sociedad civil y todo lo demás por militares de varias áreas. Recuerdo que en ese momento comenzamos a trabajar la iniciativa, yo les platiqué de todo lo que estaba sucediendo en América del Sur, las oficinas que había, hablé con los encargados de las oficinas para que si se aprobaba en México nos pudieran apoyar, dijeron todos sí, nosotros los apoyamos, tú nada más dinos cuándo, a qué hora y en dónde, y nosotros comenzamos a hacer lo necesario, el papeleo y esto y aquello, pero el papeleo no va a ser contigo. Le digo, entonces, ¿cómo? No, es que nosotros tenemos que hacerlo entre los ejércitos, entre las fuerzas. Ah, dije, bueno, sí, está bien, pero lo van a hacer. Sí, lo van a hacer. El asunto es de que di una conferencia ahí, después hubo una segunda conferencia con la gente de la Fuerza Aérea. O sea, gente ya muy enfocada pues ellos conocen, ¿no? Las velocidades, las altitudes, lo que sí o no puede ser. Yo iba más nervioso todavía, dije, no, me van a deshacer. Yo me armé una conferencia con los casos más impactantes de México, videos, fotografías, testimonios. Entonces dije, pues yo voy, pues vamos a ver qué sucede. Y resulta que al término, bueno, ya di la conferencia y todo, me reciben los mandos superiores de la Fuerza Aérea, quedaron encantados de la información porque, bueno, yo como periodista voy y les expongo lo que se tiene de lo más importante, o sea, desde luego a ellos no les iba a hablar de los contactos y de no, eso no se puede. Entonces les llevé los testimonios de los controladores, de pilotos, de exmilitares, les llevé lo más fuerte que había en ese momento y quedaron pasmados realmente con lo que les llevé. Y al último, recuerdo que en la parte superior estaba el mando superior y les dijo, bueno, demos un aplauso a nuestro conferencista y compartan lo que nosotros tenemos. Y se salió. Y yo dije, ¿compartir qué? Entonces comenzaron algunos a acercarse conmigo y comenzaron a hablarme de encuentros, de los aviones militares con luces extrañas, objetos que los seguían, objetos que estaban frente a los aviones, objetos que de repente iba el avión y de repente de los laterales llegaban y los empezaban a seguir. Y dije, bueno, ¿y dónde están todos esos reportes? Me imagino que usted hizo los reportes, debe de haber memorándums y todo eso. Me decían, sí, efectivamente, nosotros tenemos los reportes y está todo archivado. ¿Puedo tener acceso a la información? No. Oiga, y si hablo con el jefe, ya ve que le caí bien, ¿no cree que me permitan? No. Bueno, ¿y entonces para qué me invitaron? Y fue así cuando ellos se quedaron como diciendo, ay, pues es cierto, ¿para qué te invitamos si no te vamos a dar nada? Le dije, no, o sea, si ustedes quieren realmente que esto funcione, tienen que poco a poco comenzar a dar la información que tienen y de los incidentes que han ocurrido con ustedes y que no han logrado dar una explicación. Entonces estábamos en esos procesos en que se diera a conocer algunos casos, pero casos de encuentros de aviones con estas luces, helicópteros con estas luces, los barcos en el Océano Pacífico o en el Golfo de México también de objetos que salían del agua. Tenemos también de cuando estaban haciendo los operativos en las partes, en la zona selvática o en la alta montaña, luces que comenzaban a ver y que incluso algunos de esos incidentes comenzaron a dispararle a esas extrañas luces porque pensaban que se trataba del narcotráfico o se trataba de las guerrillas y ellos hacían los operativos cerca de donde eran las zonas rojas, los puntos vulnerables, pues. Entonces ellos comenzaban a disparar y de repente las luces salían disparadas hacia el cielo y dices, bueno, ¿y eso qué es? Ellos no entendían. Entonces ellos comenzaron a organizar este tipo de cosas, de conferencias, para sensibilizar a los mandos medios, a los mandos superiores, organizado por los mandos medios, es decir, las nuevas generaciones de militares que están interesados. Pero después hubo cambios en los mandos superiores y a su vez en toda la estructura del ejército. Y en ese momento dijeron, no queremos saber nada de ovnis, eso no va, eso no tiene sentido, nosotros nunca hemos hablado. Y dice, ¿cómo que nunca hemos hablado? Pues si yo estuve con ustedes, ¿cómo no?
Y no, se cerraron por completo y dijeron, no queremos saber nada. Pero también las circunstancias políticas, militares, sociales, económicas en México no lo permiten. Y en estos momentos es impensable que México pudiera nuevamente tener esa apertura hacia estos temas, ¿no? Que yo espero que sí se dé en algún momento, pero lo veo un tanto complicado en estos tiempos. ¿Sabes del caso de San Antonio que Paola Harris intentó investigar de un ovni que ha caído y que ella ha ido a investigar Reme Vaca? Pienso que eres un de los testigos. 1945. No, ahí sí, no. ¿No? No. Okay. Es un caso reciente, pero tengo muy poca información de ello. Ok. Pues muy bien. Pienso que ya es bastante tarde aquí en Portugal. Ya mañana es día de trabajo, pero ha sido un gusto muy grande poder hablar aquí contigo. Mucha información, sin duda. Ha sido increíble. Me ha gustado muchísimo. Probablemente vamos a tener una segunda charla, probablemente en un futuro próximo. Pero tengo que te agradecer porque ha sido muchísimo bueno. No, pues gracias a ustedes por el interés y si quieren en una próxima ocasión, cuando ustedes lo crean pertinente, hablemos de cómo, miren, muy breve, voy a ser muy breve. Un teaser para el próximo episodio. Estados Unidos nos ha presumido a todo el mundo de que ellos han investigado el tema de los ovnis, bueno, que nunca lo han dejado de investigar. Y nos mostraron videos y nos mostraron a un personaje muy turbio, a un personaje que no logramos entender de qué parte está, de qué lado funciona. Y de repente se ha convertido en el hombre más importante de la investigación ovni. Realmente nadie en el mundo sabe ni quién es. Y es literal. Pero el antecedente de todo eso se ha producido en México. El encuentro del portaaviones Nimitz fue en playas mexicanas, en donde a la fecha existe una de las oleadas más fuertes que se haya registrado en los últimos 10 años en México, donde desde finales de la década de los 30, los lugareños aseguraban de seres vestidos de negro que salían de las aguas del Océano Pacífico y que decían que ellos vivían allá abajo y que decían, señores, digan no a la guerra, llévense bien, si se vienen tiempos muy fuertes. Estamos hablando finales de los 30, estábamos saliendo o el mundo estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial y decían, los lugareños pensaban que se trataban de operaciones de los japoneses, pero bueno, si vemos en el mapa Japón y dónde se encuentra México, son muchos kilómetros. Y ellos decían y daban mensajes. Tenemos los primeros casos de contacto, los primeros casos de abducciones, y nos damos cuenta que ha sido una zona caliente, una zona donde son constantes los avistamientos ovni. Y curiosamente, del lugar preciso donde la gente en la década de los 30 aseguraba que veían y salían los famosos intraoceánicos, es donde tuvo el portaaviones Nimitz el encuentro con estos objetos. Y tenemos ahí una cantidad impresionante de cosas, porque también tenemos que en marzo del año 2004, que es el año, hay que recordar que en noviembre del 2004 es cuando Estados Unidos logra captar en la visión infrarroja estos objetos, el famoso OVNI TikTok. En México, en el mes de marzo, tuvimos los 11 objetos en la zona de Campeche, en el sureste mexicano, que era con la naciente tecnología infrarroja. Es decir, que los militares han estado involucrados, que no lo quieran reconocer, que no quieran hablar abiertamente, ya es otro tema. Pero lo que sí debe de quedarnos muy claro, que si los ejércitos de cualquier parte del mundo se involucran en la investigación, no les van a quitar respeto, no les van a quitar un mérito, no. Al contrario, van a complementar lo que millones de personas en sus respectivos países están mirando en el cielo. Eso es lo más importante de esto. Así que bueno, pues casos tenemos, como les decía desde el principio, para aventar para arriba, casos de estrellamientos de ovnis en la zona del desierto. Tenemos la famosa, bueno, ya, después les platico más. Sí, vamos a tener una Iria-te segunda conversa perguntar, de certeza.
Perfecto. Queria te perguntar a tua opinião acerca desta misteriosa personagem que surgiu no panorama da desclassificação OVNI, que todos nós sabemos o nome, até que quem nos acompanha, mas vou-te perguntar só no próximo episódio. Para já quero agradecer a tua disponibilidade, quero informar também que o canal de YouTube do nosso convidado chama-se Insólita Experiência e tem muito conteúdo. Viagens secretas à Lua, profecias e contacto, encarnação simultânea, ainda será um tema que também me cativa, entidades negativas que nos atacam, práticas de contacto, implantes, ovnis, fantasmas. Portanto, os entusiastas deste tema têm neste canal, vai ficar depois na descrição, muito por onde explorar. E quanto a nós, marcamos então encontro numa próxima conversa. Uma vez mais, obrigado pela disponibilidade. Muitas gracias. E assim que nos acompanhou, não se esqueça, partilhe a conversa e clique no botão subscrever canal para nos ajudar a crescer. Obrigado. Sim, obrigado a todos por estarem atentos e até uma próxima. Johanan, ha sido un gusto muito grande. Hasta la próxima vez. Gracias, adiós. Hasta la próxima. Bye bye. Adiós.